Ayer vino Duilio Davino aquí, el director de selecciones nacionales, estuvo con un servidor, platicamos, discutimos, lo entrevistamos, charlamos. Vamos a escuchar una serie de 6 fragmentos y vamos a reaccionar ante ello. Escuchemos lo que dijo el primer fragmento. Escuche usted. Sobre Ochoa habla en esta ocasión. Memo ya tiene 40 años. El otro día se metió un gol con las piernas él solito. Ya se traga goles olímpicos. ¿Tú no le cuestionas eso nada? Mira, yo entiendo la polémica que puede, porque aparte es lo que hablamos, ¿no? La tele también a veces es un show y es la polémica y esto. Pero criticar a Memo. Pero Memo ya no está bien. ¿Pero quién dice? ¿Cómo que los hechos? Pero esto es Velo en acierto y Chipre. error. Sí, lleva muchos errores, hermano. Pero, y si Javier decide llevarlo, o sea, Memo también tiene cosas que no te dan otros. En Chipre, ya comiéndose goles olímpicos, hermano. Se ve fácil, pero no es fácil, Álvaro. No es fácil. A mí, Memo, o sea, la trayectoria que ha tenido y que sigue teniendo, la verdad, es para aplaudirse. Te he dado hechos. Criticar lo que es Memo me parece a mí una tontería, perdón. Sergio Dip, ¿es incuestionable entonces Guillermo Ochoa? ¿Es incriticable? Ok. No fue convocado al último partido de su club en Chipre. No fue convocado. Que se dice que porque pidió permiso para... Por eso llegó regresar temprano a la concentración. Para venir antes. Ok. Pero el hecho es que no fue convocado. Si pidió permiso o no, no sabemos. El hecho es que no lo convocaron. Si fuera tan importante para su club, el club le dice: ¿a dónde vas? Pero, pues, te ¿cómo? necesito jugando en la liga. Pero si, Es que eso voy. si le anda metiendo A goles eso al club, voy. pues Aunque mejor le hayan vete. dado el permiso, el club dice, oye, no, este cuate es mejor que el otro es portero, indiscutible. no lo dejamos Es mi ir. figura. Sí, no lo dejas ese ir. es mi O punto. por lo menos nos da más seguridad que el otro portero. Entonces, no lo dejas ir. Entonces, Es ahí donde está el asunto. En Chipre no es titular indiscutible, es un hecho. Y no lo convocaron para su último Mira, partido. estuvo en banca en Nations League, en Copa Oro, también estuvo en banca, ¿eh? Y Malagón el titular. ¿Sabes qué pasa cuando él te dice, Duilio Davino, es que Memo Ochoa tiene cosas o te da cosas que no te dan otros? No, el problema es ese. Ya no las da. No, que ellos siguen creyendo que las Claro. da, pero ya no las da como antes, esa es la verdad. Entonces, no es porque no sea un portero en su momento haya sido capaz. No, es que en mundiales ha brillado. Sí, pero nada te garantiza que vaya a volver a brillar 4 años después. Es que la tajada del 2014 han pasado 12 años. 12. Es que el 2018 han pasado ya 8 años. O sea, el tema va por ahí, que ellos creen que da lo que otros no te dan. Pero la cosa es, ¿realmente lo da? Ahí es donde ya no corre. En lo que sí aporta más que el Tala, Acevedo y los que lleguen, Ajá. o puedan ir, Bueno, en América es Patrocinios. en el negocio. En patrocinios, Con en las patrocinios. marcas, en el marketing, Eso con es la indiscutible. publicidad, con los comerciales. En eso, y vaya que le interesa a Sí. selecciones nacionales, en eso sí aporta más. Rafa. Ochoa que los está demás. todo vendido también. para Rafa, ellos, ¿no? ¿es incuestionable Guillermo Ochoa? ¿Va a vivir, Sí. va a tener crédito todavía desde la tajada del 2014? A ver, a mí me da gusto la forma en la que responde Davino, porque lo único que hace es Dar carnita. prácticamente ratificar lo que les había comentado aquí hace unos 15 días. En el entorno de Rafa Márquez ya se sabe que el portero titular de México ante Sudáfrica es precisamente Guillermo Ochoa. Ahora, de repente, no puede ser intocable Guillermo Ochoa, no puede ser intocable nadie que es evidente que no es por su gusto, ni por descuido, ni por actos de indisciplina, sino por ley de vida que entra en una etapa de decrepitud atlética como la que está viviendo Guillermo Ochoa. Ahora, si Guillermo Ochoa a los 41 años todavía te puede dar por encima de lo que el resto de los porteros mexicanos te da, el problema no es necesariamente de Guillermo Ochoa, el problema es absolutamente de la incapacidad de Duilio Davino y todos los federativos para poder preparar los jugadores de relevo. Ahora, queda claro que las respuestas de Duilio Davino está haciendo algo, porque en ningún momento duda, es decir, llega a considerar tonta tu pregunta o tu interrogatorio por el hecho de que él dice que tiene, o sea, si para Es una él, opinión, Duilio no una Davino, descalificación ante la falta de argumentos. sí, claro, pero
Duilio Davino lo que puede hacer es montarle el museo a Guillermo Ochoa. Es lo que hemos platicado de tantos, de Chicharito en su momento. Sí, tiene un recorrido fantástico. Pues móntale un museo, pero Claro. no permitas montar un mausoleo precisamente en la cancha del Estadio Azteca en el partido inaugural. ¿Sabes qué me sorprende? A ver, los que nos dedicamos a este negocio y somos rudos, haciendo la metáfora de los luchadores de la lucha libre, los que somos rudos, los que somos malvados, maquiavélicos como Rafael Ramos, Perversos. Dionisio Estrada, Sergio Dip, un servidor, los que somos perversos, vemos las cosas de manera minuciosa. Y entonces yo le decía detalles, hechos y cosas particulares a Duilio, que me doy cuenta que la gente de fútbol ni se recuerda, ni las tiene presentes o ya las olvidó. Y solo se quedan como con percepciones. O les conviene olvidarlas. O les conviene olvidarlas. Memoria o callarlas. selectiva. O hacer como que no se acuerdan. Memoria selectiva. Memoria selectiva. Memoria selectiva. Bueno, ¿Cómo siguiente. qué? ¿Qué sentiste ayer de Duilio en ese sentido? A ver. Cuando le decía, y el Tala Rangel, el error contra Querétaro, el error en el tiro libre contra Mazatlán, la entrega de balón contra Atlas, el error que no cuesta gol contra Bolivia, el año pasado los 2 errores contra América en Conca Champions. O sea, nosotros los malévolos y los rudos, que somos manipuladores, tendenciosos, narcisistas, egoístas, vanidosos. ¿Qué más podemos agregarle, Rafa, Dionisio? Diabólicos. Sí. Pero ¿sabes qué? Sucios, perversos. Pero ¿tú crees que él como director de selecciones nacionales y el cuerpo técnico no los tienen bien apuntados esos errores? Sí, sí los tienen, pero prefieren no hablarlo, prefieren callarse, prefieren no decir nada. Pero claro que los tienen. No, porque luego los escucha repetir las No, mismas porque cosas. ¿sabes qué es? Porque Sí. si no, no estarían siendo 100% profesionales. Es parte de la preparación. Tener Ahora, seamos escaneado realistas, todo ese ¿eh? tipo Aguirre de dijo que no veía los partidos de Quiñones. Sí, pero no le interesaba, pero del tal así. Y si te comete errores en la selección, pues sabes cuáles son los errores que te ha cometido. O sea, que no se acordaba del error contra Ecuador. ¿Qué, Rafa? Dinos. A ver, seamos realistas. Vamos planteando un escenario. Ustedes conocen al Vasco, yo conozco al Vasco mejor que ustedes porque desde la época de jugador he tenido trato cercano con él. Pero conociendo al Vasco hasta donde ustedes lo conocen por su personalidad, ¿ustedes creen que si llega Duilio Davino y le dice a Javier Aguirre, oye Javier Aguirre, no estoy de acuerdo con lo de Memo, o podemos platicar sobre el tema Memo Ochoa? ¿Cómo creen que le va a No, responder? lo dijo ayer el propio Duilio. Ay, mano, ya vete No. a dormir. Lo dijo ayer el propio lo va a Duilio, pelar. No lo va a que pelar. no iba a rebasar ese límite y seguramente el Vasco tampoco lo iba a pelar. En el mejor de los casos lo va a escuchar, pero no le va a importar su opinión. Sí. Al que escuchas, la voz que le calienta la oreja es la de Paul Lorente, el PF, el preparador físico. Esa es la mano que mece la cuna. Ponme la siguiente sobre el tal Rangeles, ¿verdad? Bueno, ponme la siguiente. Escuchemos qué es lo que dice el Vasco Aguirre. Duilio Davino. Y Tala, pues, tiene también grandes condiciones y competirán. Lástima que Mala no llegará, pero competirá con los que Javier diga que pueden estar. El Tala da un rebote contra Querétaro, gol. Le Pero entrega un balón al es Atlas que- de pase. pero, Álvaro, lo mismo se están con Bolivia metiendo- hizo. Tiro libre contra Mazatlán, no se mueve. El América le pasó encima el año pasado en Conca Champions con 2 errores de él. El Tala, en serio, es portero de selección para ti, Duilio. Y lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Sí, claro. Comete el penal contra Ecuador, hermano. Sí, bueno, acierto y error, Álvaro. Pero son demasiados. En esa última ya no dijo nada, Duilio, ya dijo, pues sí, es o los ocultas, dices tú, Dionisio, yo creo que no se recuerdan de ellos. Yo creo que, no me imagino a Duilio Davino como haciendo apuntes, al Vasco haciendo apuntes. No, pero el cuerpo técnico sí. El cuerpo técnico sí. Sí, claro. Y en el papel el técnico tendría que hacerlo también. No, sí, pero y si de pronto el técnico no lo hace, y el cuerpo técnico sí, junta de técnica todas las semanas, mira, en este partido el Tala, fíjate, le fue así. Claro que lo dicen, claro que hacen un diagnóstico y un análisis de la participación de cada jugador. Sí. Pero al final, acierte o no el Tala, acierte o no Ochoa, acierte o no Malagón cuando estaba sano, ya todo
parecía indicar que Ochoa iba a atajar el 11 de Pero junio contra Sudáfrica. ¿por qué todo hacía indicar? Si fue el suplente en la Nations League, fue el suplente de la Copa Oro. Hace un año, Sí. hace un año. Pero este año, con Malagón, que había sido el titular en los títulos, siendo suplente del Tala, las fotos y videos que se filtraron, que hasta Ochoa reposteó grabando comerciales con el nuevo uniforme en el centro de alto rendimiento. Pero eso no indicaba que fuera a ser titular, sino que iba a ser la figura comercial. Pero que iba a ser llevado primero. Pero yo sí lo llevo al siguiente. Cuando hablas tú de hace un año, hace un año probablemente sí, Malagón era el titular y Tala estaba en segundo lugar y a Ochoa le iban a llevar para que estuviera en 6 mundiales. El problema es cómo se fue bajando el nivel de Malagón. ¿Pero en qué momento perdió en selección si fue el campeón de Nations League? Pero al final de cuentas te llevan a una selección de acuerdo a lo que vas haciendo en tu equipo. Y hay que reconocer que Malagón bajó el nivel y entonces eso le abrió la puerta El Tala comete el penal contra Ecuador. Abrió la puerta a que, ¿cómo se llama? A que Aguirre empezara a tener dudas. Demasiado interpretativo. Después empieza, no es interpretativo, el Tala. Y es más, lo que es más interpretativo. No hay bases sólidas para decir eso. Lo que es más interpretativo es de que hoy hablemos de Malagón cuando lamentablemente Malagón no está. No es interpretativo. Malagón lo dejamos ya a un lado. Es para que veas. Hoy quienes compiten son la Tala, fuerza de Malagón. Tala, Ochoa y Acevedo. Hoy. Y hoy ni siquiera con lo que me dicen, es que Ochoa está vigente. Vigente sí, pero ¿en qué momento está? Malo. Bueno, y el Tala también. Y el Tala cometió el error contra el Tala Atlas, es contra mejor Querétaro, en contra este Mazatlán, momento que contra Ochoa. Ecuador, contra El Bolivia. Tala tiene que ser el titular. Y este año. Y hay más mérito de jugar en las Chivas de México que en el Limassol de Chipre. Que además... ¿Sí o no? Nunca creí decirlo. ¿Sí o no? Pero sí. Pero además también hay que llevarlo a esto, porque dice, es que la Liga MX está por debajo de la chipriota. Permíteme. No. Pero entonces, cuando digas las cosas, di toda la verdad, no nada más la mitad de la verdad. ¿Por qué aparece? Porque la chipriota, de acuerdo a los algoritmos, 1 o 2 equipos compiten o en Conference League, o en Europa League, o en Champions League, y eso les sube puntos en relación a lo que pasa con los equipos mexicanos en CONCACAF. Rafael Eso es lo que Ramos. no dicen. No porque sea mejor. Lo que pasa es que en la serie de argumentos que tú has planteado con Duilio Davino en esta entrevista, vas llegando al escenario prácticamente lúgubre, tétrico, de que no hay portero para la selección mexicana. Es decir, descalificas a Ochoa, descalificas al Tala Rangel, Carlos Acevedo se descalifica solo, Gudiño termina descalificándose solo. Entonces, la realidad es que México, y alguna vez se lo preguntamos a Malagón hace poco en conferencia de prensa, es la etapa más frágil en décadas para la selección mexicana. O sea, tiene que enfrentar con lo que hay. Lamentablemente, o bueno, en este caso, si yo hubiera querido riposar y voltear esto, te hubiera dicho, a ver Álvaro, ¿a quién pones tú? Y la verdad es que te hubieras puesto en el mismo escenario. No, Ahora, pongo a Acevedo, de esos 3 pongo a Acevedo. Espérame. Es el lógico discurso de un exfutbolista. Es como muchos de los compañeros que tenemos en mesas de debate que defienden al futbolista porque se identifican con con esa añoranza, con esa nostalgia del gremio. Y que al final, porque él dice, hay error y hay acierto. Sí, acuérdate que si mal no recuerdo, en una Libertadores y en una liguilla, por errores de Duilio Davino, el América se quedó enterrado. Entonces, Duilio Davino, él sabe lo que es el acierto y lo que es el error. Por eso también le parece más fácil, justo, necesario, imprescindible justificar lo que hacen o no hacen los porteros, que en este momento, sí, no hay. Acevedo yo no iría con él, pero bueno, es cuestión de... Pero a ver, cuando a mí me dicen que Ochoa, a como está, es mejor en este momento que Tala Rangel. Ah, mentira. Están mintiendo. Claro que es completa y absurda la declaración. ¿No? A ver, siguiente. Habla sobre si México puede quedar en el top 10, top 20, top 15. Escuche usted. Oiga. ¿Cuál es el sueño y el objetivo? ¿Pasar ronda de grupos, 16avos, octavos, entre la ilusión y lo real? Hoy somos 16 del mundo, tú dijiste 16, 20. Pues a mí me encantaría entrar ahí en el top 10. En el top 10. A mí me encantaría entrar ahí. Pero no solo entrar, sino cómo podernos mantener. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy alrededor de 20 jugadores que están en ligas europeas, pero no en equipos top ni probablemente en ligas top.
sí Santi, Como Memo. sí Edson. No, obvio, pues después tenemos, sí, Memo no es una liga top, probablemente Bélgica tampoco, Grecia, Rusia, ¿no? Y pues yo creo que para que nosotros podamos sostener un periodo largo de estar entre los mejores equipos del mundo, pues lo ideal sería tener más jugadores en Europa, en competencias fuertes. A ver, el ranking de la FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Marruecos, Bélgica y Alemania. ¿A quién sacamos? A nadie. México no es top 10 del mundo. La última vez que México verdaderamente fue top 10 del mundo fue hace 40 años en el Mundial del 86, que llegó a cuartos de final contra Alemania. Se fue a penales en el Pues Volcán. la famosa cabeza de serie que fue un mundial. Pero el que lo ranking metían ahí. FIFA, el ranking Sí, FIFA también tiene es un sus- mal chiste. Bueno, El ranking FIFA son una es serie un de mal algoritmos que han desarrollado Pero, Johnny, que uno pensaría que efectivamente no es posible que sea esto o Es que aquello. el ranking Ahora, en el FIFA dice una 2006 cosa, pero era quinto, luego ¿eh? nos desnuda el Mundial. En el Mundial vemos de qué está hecho México. a eso voy. Y hace 40 años. Está bien, y a eso voy. Cuando Fue dices, top 10. hoy no lo ves dentro de los 10. Nunca más. Está bien, pero si de pronto México tuviera un mundial que lo metiera dentro de los 10, pero hoy no lo ves. Pero es que hoy tienes que meterte a cuartos de final Por eso, para que eso pase. Está bien, pero es lo que te estoy diciendo. ¿Qué tal si México se mete a cuartos de final? ¿Para qué? En este para, mundial. Para que eso pase. Ok. Pero la realidad que nosotros vemos, ¿cuál es? Que no va a ser así. No. Que no va a ser así. Que no va a ser así mientras no cambien las cosas de raíz también. Algo quería decir Rafa, ¿no?